estás? Gracias por continuar con el estudio del Evangelio de Juan. Hoy vamos a mirar todo el capítulo 9. Y quisiera decirte algo que ya sabes para empezar, y es que el dolor, la enfermedad, el sufrimiento son parte de nuestra realidad. Y aunque no podemos evitar todas aquellas difíciles circunstancias, hacemos todo lo posible para no sufrir ninguna. El ser humano es débil y muchas veces las aflicciones y el sufrimiento que vivimos nos lleva a preguntarnos ¿por qué? ¿Por qué causa? En los tiempos de Jesús, los judíos tenían un pensamiento muy particular del origen o la causa de las aflicciones. Ellos decían que era por el pecado. El pasaje que estudiaremos hoy nos lleva a profundizar sobre los maravillosos planes de bendición que Dios tiene por medio de la aflicción y de la enfermedad. Punto 1. Jesús sana a un ciego de nacimiento. Versículo 1 al 12. En el contexto de nuestro pasaje debemos recordar un importante hecho. No hay una historia de sanidad de ceguera en todo el Antiguo Testamento. Tampoco encontramos en el ministerio de los discípulos y apóstoles de Jesús una sanidad de este tipo, así que debe llamarnos la atención. En toda la Escritura solamente Jesús realiza el milagro de dar vista a los ciegos. Pero esto no quiere decir que el Antiguo Testamento no diga nada en cuanto a dar vista a los ciegos. Al contrario, en el Antiguo Testamento encontramos la gran esperanza de que Dios mismo le daría vista al ciego. En Éxodo 4:11, en el Salmo 146:8, también los profetas hablaron de la gran esperanza de que el Mesías traería vista a los ciegos. Isaías 29:18, 35:5 y 42:7. En todos los casos bíblicos se atribuye que dar vista a los ciegos es un acto divino, una función solamente atribuible a Dios. Tan solo este hecho debe llamarnos a ver lo importante del mensaje detrás de esta sanación. Pero hay más en el pasaje. Se nos enseña también que los discípulos estaban preguntándose sobre un tema teológico muy interesante. ¿Cuál es la causa de la enfermedad o de la aflicción del ser humano? ¿Cuál es el origen o por qué? Para los discípulos solamente habían dos posibilidades que explicaban la condición del ciego. Ellos decían, el ciego tiene esta gran aflicción por una u otra razón, o él pecó o sus padres. Su propio pecado o el pecado de sus padres. Ellos creían todo sufrimiento que uno experimenta en la vida es castigo de Dios por el pecado cometido. Este hombre es ciego, una gran aflicción, un gran sufrimiento, por lo tanto, este castigo es por un pecado que cometió. Esta forma de pensar era común. Lo podemos ver en el Antiguo Testamento, en los amigos de Job, quienes estaban convencidos que Job tenía pecados guardados y por eso la causa de tanto sufrimiento. El problema, en el caso de aquel hombre que había nacido ciego, es que él era ciego de nacimiento. Esto generó una complicación en el razonamiento de los discípulos. ¿Cómo puede pecar estando en el vientre de su madre? ¿Cómo se explica que él pudo haber nacido ciego? Por lo tanto, ellos se preguntan si acaso es que estaba siendo castigado por el pecado cometido por sus padres. El Señor corrige a los discípulos rechazando ambas posibilidades. El sufrimiento del ciego no tiene que ver con su pecado
ni con el pecado de sus padres. La respuesta de Jesús es que la ceguera de nacimiento de ese hombre tiene un propósito que los discípulos no imaginan, y es demostrar la gloria de Dios. Sin embargo, no hay que concluir inmediatamente que los discípulos fueron torpes en su pensamiento. Varias veces en la historia del pueblo de Dios se puede ver que las aflicciones personales vinieron sobre algunos por su pecado, por una consecuencia a su pecado. En la historia bíblica encontramos muchos pasajes que demuestran que efectivamente la aflicción es el justo castigo o consecuencia directa del pecado de una persona que falló o desobedeció a Dios. Por ejemplo, el hijo de David y Betsabé murió siendo un bebé por el pecado de ellos. Es muy claro. Segunda de Samuel 12, 15 al 23. María, la hermana de Moisés, ella pecó criticando a su hermano, le dio la castigo con lepra. Ananías y Zafía murieron por mentir al Espíritu Santo, la consecuencia de su pecado. El apóstol Pablo dice que muchos están enfermos o incluso han muerto. Eso es por tomar la cena del Señor en vano, por su manera pecaminosa. 1 Corintios 11, 27 al 32. Entonces, es posible que alguien sufra una enfermedad como consecuencia directa y como el justo castigo de Dios por su pecado. Pero eso no quiere decir que todas las enfermedades son parte del castigo de Dios por el pecado. De hecho, Jesús enseña que la ceguera del hombre es para la gloria de Dios. Había nacido ciego para la gloria de Dios. Hay algunas veces donde los sufrimientos y el dolor tienen un propósito maravilloso en los hijos de Dios. Ese propósito siempre será que Dios se glorifique en la vida y dolores de sus hijos. ¿Cómo se manifiesta la gloria de Dios en el ciego? La respuesta es demostrando que Jesús es el Señor, el Mesías, por medio del milagro que Él iba a realizar dándole vista. En el versículo 5 encontramos el propósito fundamental de la sanidad, demostrar que Jesús es la luz del mundo. Hasta ahora Él había declarado esa verdad, pero ahora está actuando esa verdad. Están dando luz al ciego, algo que según el Antiguo Testamento solo Dios podía hacer y que el Mesías lo haría cuando llegue al mundo. Y se ha cumplido. Jesús es Dios encarnado, es el Mesías. Vemos que el método que realizó el Señor en este pasaje para dar a la vista al ciego es un poco extraño. Quizás este método que Jesús empleó para sanar levanta preguntas. ¿Por qué lodo? ¿Por qué escupió? ¿Por qué debería lavarse en el estanque de Siloé? En varias ocasiones Jesús sanó a enfermos solamente ordenando que sean sanados y eran sanados. En otras ocasiones utilizó diferentes métodos. El punto es que Jesús realiza sus milagros con soberanía. Él no podía estar limitado a un método. Él curó de acuerdo a su propia voluntad. Continúa el relato con los vecinos y los que conocían al Señor, preguntando si realmente era Él, porque lo conocían, era ciego y ahora está viendo. Y lo irónico es que los que pueden ver ahora están dudando de su sentido. No creen lo que sus ojos ven, mientras que el que no veía ahora ve con claridad. Pero espiritualmente, el hombre que había sido ciego todavía necesitaba luz. En el versículo 11 se refiere a Jesús como aquel hombre. Hay que estar atento al desarrollo del concepto que ese hombre tenía acerca de Jesús. Primero, en el primer encuentro, lo llama a Jesús como aquel hombre.
pero más adelante va a entender quién es Él, en el segundo encuentro con Jesús. Puede ser que hoy tú necesitas lo mismo que este hombre, recibir la luz de Jesús, conocerlo como realmente es, que tus ojos sean abiertos también. Y puede ser que si tienes aflicción o enfermedad, sean para que te acerques a Dios. Y Él puede solucionarlo porque hay un propósito para tu vida y aún para tus dolencias. El propósito es la gloria de Dios. Esa gloria puede manifestarse con una sanidad directa, como en el caso del ciego en este pasaje, pero sobre todo la gloria de Dios se manifiesta cuando Jesús llega a la vida de alguien. Y ese es el punto central del Evangelio de Juan, que creamos que en Jesús, el Hijo de Dios, y que tengamos vida en su nombre. Punto 2. La ceguera espiritual, versículo 13 al 41. Este capítulo tiene mucho más que mostrarnos porque existe una ceguera que es peor que la del ciego, es la ceguera espiritual, en la cual están muchos en este mundo. Juan no nos dice la razón por la que los vecinos y los conocidos llevaron al hombre que había sido ciego ante los fariseos. Probablemente querían una opinión profesional, porque seguro que se preguntaban, ¿acaso este hombre no estaba siendo juzgado por Dios por su pecado? ¿Realmente le sanó a aquel hombre llamado Jesús? ¿Verdaderamente había sido ciego? El asunto puede generar muchas preguntas, así que ellos llevan al hombre ante los fariseos, los expertos en el tema de religión. La paradoja es que los fariseos no tienen interés alguno en el hombre, no les interesa su bienestar. Lo único que ellos señalan es que se ha violado el día de reposo. Por lo tanto, concluyen ellos que Jesús, quien hizo ese supuesto milagro según ellos, debe ser un pecador por violar ese día. Pero el hombre estaba frente a ellos y obviamente él puede ver, así que solamente les queda un camino. Con tal de no reconocer que un pecador puede sanar milagrosamente a un ciego, porque según ellos Jesús era un pecador por violar el día de reposo, los fariseos coinciden entre ellos en acusarle de que nunca fue ciego ese hombre. Así que mandan a llamar a sus padres. Los padres del hombre van ante los fariseos y responden con la verdad y confirman que efectivamente él era ciego y ahora ve. Pero los fariseos siguen escépticos y los padres del ciego le tenían miedo porque sabían que había una conspiración de parte de los fariseos de que si alguien se ponía del lado de Jesús, lo expulsaban de la sinagoga. Así que desvían las preguntas de los fariseos y la dirigen hacia su hijo. Y le dicen ellos, pregúntenle a él, tiene edad para responder. Así que el ciego se ve nuevamente solo frente a aquellos que con su astucia podían volverle a excluirlo de la sociedad, expulsándolo de la sinagoga, el centro de la vida religiosa y cultural de Palestina en el tiempo de Jesús. Cualquiera que fuese expulsado de la sinagoga en aquel tiempo perdía todos sus derechos como miembro de la comunidad de fe judía. Pero es en ese momento que aquel hombre que había vivido toda su vida en oscuridad, ahora brilla con fuerza y valentía ante la persecución y las falsas acusaciones. Y él rechaza todo lo que ellos dicen y confirma que realmente fue ciego y que aquel hombre lo había sanado. Él no puede negar el milagro y ese milagro demanda una explicación y la magnitud del milagro deja una sola opción: Dios.
Una cosa estaban todos de acuerdo, y es que Dios no obraba un milagro de tal magnitud por medio de un pecador. Así que Jesús no era ningún pecador. Es la conclusión del que había sido ciego. Concluye que realmente fue un enviado de Dios. No hay opción. Sin embargo, los fariseos se mantienen firmes en su postura contra Jesús. Pero la historia del ciego es diferente. Este hombre que había sido ciego pudo ver a Jesús. Lo primero que identifica a Jesús es como un hombre, en el versículo 11. Después lo identifica como un profeta, en el versículo 17. Luego como el que viene de Dios, en el versículo 33. Y finalmente, él dice Señor, en el versículo 38. Mientras que los fariseos repudian a Jesús, el hombre termina viendo con claridad. Este pasaje es verdaderamente hermoso. El hombre que había sido ciego se convierte en un ejemplo de un verdadero creyente. Cuando Jesús le sale al encuentro, su vida cambia radicalmente, en todo sentido. Obtiene visión física y obtiene visión espiritual. Vemos también su progreso en la fe y en el conocimiento de Jesús. El hombre afirma 2 veces no saber. Reconoce su ignorancia, versículo 12 y en el versículo 25. Y aun cuando se encuentra con Jesús, todavía no comprende todo lo que él había hecho, en el versículo 36. Por otro lado, los fariseos afirman una y otra vez saber, versículo 24, 29 y 31. Y esto es lo que los lleva a ellos a maltratar a ese creyente y a rechazar al Mesías. La ceguera espiritual es realmente peligrosa. Es también irracional y es orgullosa. Ellos se apoyaban en sus ideas, en sus experiencias, en lo que conocían. Se veían a sí mismos como sabios. Ellos decían que ellos veían con claridad, y eso mismo lo hizo ciegos. No pudieron ver que Jesús era el Mesías. Hay un riesgo muy real en confiar siempre en nuestra experiencia, en nuestro propio discernimiento, en nuestra idea, en nuestro conocimiento. Hay un riesgo. Mejor no apoyarnos siempre en ellos, porque nos pueden cegar ante los hechos claros y concretos, como lo que vemos en este pasaje, que Jesús es Dios, que Él realmente obró ese milagro. Es mejor en humildad reconocer, no saberlo todo. En el relato vemos que el humilde, el necesitado, el desvalido, es el que recibe la visión. Una visión, sí, física porque era ciego, pero también espiritual. Este pasaje nos invita a creer con sencillez y humildad en aquel que verdaderamente es la luz del mundo, en Jesús. Aquel que puede abrir nuestros ojos e iluminarnos con su luz.